En esta ocasión vamos a revisar las características de los diodos comerciales, que también para algunos de estos casos se le conoce como de propósito general, y que tienen algunos valores o parámetros que se deben usarse con cuidado. ¿Qué se sabe del diodo de propósito general? Es un dispositivo electrónico basado en semiconductores de dos terminales del lado de la flecha, cátodo del lado de la línea vertical, y en su símbolo esquemático y en su símbolo de construcción, la terminal del cátodo está representada por la misma línea vertical. Una de sus aplicaciones más comunes se usa como interruptor electrónico, dejando pasar la corriente eléctrica. Tiene dos polarizaciones, directa e inversa. Directa cuando el ánodo tiene un potencial eléctrico positivo y el cátodo tiene un potencial eléctrico negativo. La inversa es el contrario. Ahora el potencial eléctrico positivo está del lado del cátodo y ese potencial eléctrico negativo en el ánodo. También sabemos que se conduce corriente aquí. Entre paréntesis le ponemos útil porque se va a emplear en el circuito cuando se tiene una polarización directa y se logra cuando se ha aplicado un voltaje de activación entre sus terminales que se conoce como voltaje de encendido o voltaje de umbral. Y finalmente en inversa, cuando se incrementa el voltaje del diodo y no se conduce corriente eléctrica. Pero si incrementa, entonces el diodo se va a destruir. Esto haciendo referencia que al descomponerse que se va a descomponer, que hay en las polarizaciones. En este caso, del lado izquierdo de la parte superior, el ánodo del diodo está conectado al lado positivo de la fuente. Por lo tanto, en este diodo está en polarización directa. ¿Qué podemos decir? En resumen, el voltaje de encendido a la activación del umbral se requiere cuando el diodo comercial de silicio es aproximadamente de 0.7 volts. Es decir, a partir de ahí el ánodo desde ahí el diodo permite conducir corriente, es decir, cierra el circuito y la corriente circula. Como dice en la segunda parte de acá abajo, dependerá del valor de la carga y por supuesto de qué es lo que va a demandar la corriente, ya que el diodo funciona solamente como un medio, pero también el diodo tiene una limitación en su construcción, es decir, el nivel de corriente que el diodo nos permita pasar va a depender del modelo. En caso de la polarización inversa tenemos en el lado derecho, acá arriba, ahora vemos un cátodo que está en terminal positiva de la fuente, por lo tanto este diodo automáticamente queda en inverso. Ahora la carga, como vemos, es el símbolo del foco, es una bombilla. Entonces tenemos como resumen que en la polarización inversa, en este caso el voltaje que se aplique puede ser grande. ¿Qué tan grande? Esto va a depender del modelo del diodo y de la corriente que va a circular en esa condición. Es muy pequeñita, pero de tal manera puede ser que en la escala del micro o de los nanos amperes finalmente, cuando se llega al voltaje límite de esta polarización, porque se está incrementando, acá hay una fuente fija que pudiera ser una fuente variable que puede incrementar el voltaje aplicando a estos elementos. Pues este voltaje se ve reflejado entre las terminales del diodo y cuando llega a este valor de ese límite, que depende del modelo del diodo y que se va a conocer como voltaje de ruptura, va a permitir que circule corriente a través de las terminales del diodo, aún estando en inversa. Pero este nivel de corriente es temporal, además que en esta condición se asume que el diodo va a destruir, que va a fallar, que se va a descomponer. Y ahora sí, ya hablando de tipos y modelos del diodo, acá tenemos una hoja de especificaciones que se conoce en inglés como datasheet de este fabricante por los diodos comerciales o de propósito general, que esta hoja de especificaciones justifica los parámetros que trabajan los diodos desde la serie 4001 hasta el 4007. Entonces dice el enunciado: rectificador de propósito general. Es de lo que hemos estado hablando en esta presentación. Nos vamos a ir a las características básicas, así que en esta tabla está. Vamos a tomar solamente algunas. Por ejemplo, dice que en la parte superior de este primer renglón la corriente directa está en if. The forward AB tiene que ser ampere, o sea que el promedio del ampere es promedio de un ampere. Esa corriente tendría o podría circular cuando el diodo está polarizado en directo solamente. Hay que tener en cuenta que estas condiciones del fabricante no deberíamos llevar a ese límite cuando hacemos este tipo de diodos, o sea, 1 ampere, lo que en muchos de estos casos se sabe a 700 mil amperes o 0.7 ampere sería lo correcto para que el diodo pueda trabajar correctamente. ¿Por qué cuando se utilizan las corrientes más grandes del diodo gasta o se está disipando más potencia? Pues también esto se refleja a través de que se empieza a calentar en la segunda fila. Vamos a tomar este también.
Este es el voltaje de la inversa que se le puede aplicar cuando aparecen diferentes valores, porque va a depender del modelo del diodo. Por ejemplo, en el caso de los 50 volts es del 4001 o de 1000 volts para el 4007. Ahorita vamos a decir bien en la tabla rápidamente. Tomamos este, vean, BF es el voltaje de 4 watts, o sea el voltaje en directa, que nos especifica que el fabricante puede ser de 1.1 volts o es de 1.1 volts, aunque aproximadamente, bueno, en muchos de los casos, ya que en el experimento de la práctica hemos visto que el voltaje puede ser de 0.65 o 0.7, se puede subir un poco también, va a depender de la operación que tenga el diodo, de la temperatura bueno, el fabricante nos especifica que 1.1 volts. Acá, por ejemplo, tomamos que este voltaje corresponde a la fila de IR, que es la corriente inversa, aunque también habíamos comentado que podría estar en la escala de escala. De hecho, bueno, acá tenemos 5 microamperes. Acá te menciona que la temperatura de J es de la unión, que debe ser máxima de 150 grados. Ese es el nivel interno, efectivamente, porque tenemos que tomar en cuenta que esto se traslada eventualmente a la superficie. Ahora sí vemos una ampliación un poco mayor de los parámetros. Vamos a tomar lo que hemos mencionado. Por ejemplo, si tomamos el valor que está en esta pues cuarta fila, dice que el voltaje de bloqueo máximo de corriente directa, que sería en corriente directa el voltaje máximo que se puede aplicar entre estos terminales, aunque este llega a la ruptura, de ahí siendo el símbolo de que este de BDS. Pero vean cómo cada diodo que tenemos aquí del 4001 y 4007, ese voltaje va incrementando, que quiere decir que nosotros trabajamos, por ejemplo, en este caso que es un voltaje en inversa que está en DC de 200 volts. Ahora vamos a decir que 250 lo correcto se debe ser por lo menos para un diodo de 1N4004, porque los tres primeros no soportan este voltaje en inversa. Ahora si tenemos la siguiente fila de IFE, que dice que ya hemos visto que la corriente directa que el fabricante menciona reporta haber tenido de 1 ampere. Ahora vemos acá que la aclaración dice máxima de corriente rectificada en directa, y que por supuesto, como también mencionamos, es el promedio. Y bueno, especifica particularmente también que la temperatura a la cual esa corriente se logra y es de 75 grados. Ahora vamos rápido a ver cómo se comporta en polarización directa. Acá tenemos diodos del lado derecho de la matrícula 1N4004, y por esa razón se soporta un nivel mayor de corriente. Vamos a trabajar con el 1N4004. Vamos a utilizar el sistema de medición para ver cómo es que se funciona. Es a través de la práctica polarización directa, como sale en la gráfica. Entonces tomamos las puntas roja que va al ánodo, la negra va al cátodo en el menú. Yo establezco los parámetros, entonces digo que vamos a empezar desde 0 volts hasta 2 volts. Recordemos que esto va a ser una polarización directa. Ponemos un paso de 50 milivoltios. Esto quiere decir que el sistema de esta fuente va a estar aplicado en un voltaje de 50 milivoltios, por ejemplo en 0,5 y 50 milivoltios, 100 milivoltios y 150 milivoltios, hasta que llegue a los 2 volts. De esto podemos poner que hay un límite de 600 miliamperes. Ya hemos dicho que los 700 miliamperes es el correcto para que un diodo de silicio de esta serie debe evitar que se caliente. Vamos a hacer la gráfica. Entonces aplicamos acá y vean cómo empieza a graficar la fuente para cada voltaje. Evidentemente hay un nivel de corriente, hay que esperarnos. Esta gráfica final nos va a tomar desde 0 volts, porque esta gráfica corresponde a lo que estamos tratando de evaluar. Cuando se aplica el voltaje positivo en esta polarización directa, entonces vemos cómo a partir de aquí pues el voltaje se aplica, pero no hay una circulación de corriente a través del diodo. Importante es hasta que se llega, como ustedes pueden ver, el voltaje de umbral, que es precisamente el codito en la gráfica, y lo vamos a hacer un poco más grande. Nos damos cuenta que si empieza a incrementar la corriente por acá desde los 675 volts, que es algo que ya habíamos mencionado, aunque la hoja de explicaciones de este video menciona que el voltaje en directa es de 1.1 volt. Acá nos damos cuenta que ya a la hora de medir, el dispositivo tiene un valor de 0.75 milivolts. Bueno, la explicación anterior habla sobre las características y funcionamiento de los diodos comerciales o diodos de propósito general.
Que el diodo es un electrónico basado en semiconductores compuesto por dos terminales, ánodo y cátodo. Su principal función es actuar como interruptor electrónico, permitiendo o bloqueando el paso de corriente eléctrica, dependiendo en qué polarización esté. Los diodos pueden trabajar en dos modos, que es polarización directa o inversa, como ya lo habías mencionado en videos anteriores. El ánodo tiene un potencial eléctrico positivo y el cátodo tiene un potencial negativo, lo cual permite que el diodo conduzca corriente una vez se ha alcanzado el voltaje de activación del umbral. Este voltaje en los diodos de silicio de uso común puede ser aproximadamente 0.7. A partir de este punto el diodo permite el paso de corriente a través de sus terminales, cerrando su circuito. La cantidad de corriente que fluye depende en parte de la carga conectada en el circuito y del modelo específico del diodo, ya que cada uno tiene una capacidad limitada para manejar la corriente. En la polarización inversa, el cátodo está conectado al polo positivo de la fuente y el ánodo al negativo, lo cual impide que el diodo conduzca corriente eléctrica. Esta configuración, aunque se aplique un voltaje elevado a la corriente que circula, es muy pequeña, normalmente en el rango de microamperios o incluso nanoamperios. Sin embargo, si el voltaje de la inversa supera cierto límite conocido como el voltaje de ruptura, el diodo se puede dañarse, permitiendo que fluya la corriente temporalmente, que eventualmente lo destruirá. También se menciona que los diodos comerciales de la serie 4000, como los modelos 4001 y hasta el 4007, y se presenta la tabla de especificaciones donde dan parámetros clave como la corriente máxima directa, generalmente de 1 ampere, y el voltaje inverso que cada modelo puede soportar, variando desde los 50 volts para el 1N4001 hasta los 100 volts para el 1N4007. También se explican las condiciones prácticas, aunque ciertos fabricantes den valores como de 1.1 volts en polarización directa, en la realidad que puede variar ligeramente. En los experimentos se ha observado que el voltaje de activación real puede ser más bajo, cerca de los 0.75 volts. Finalmente también vimos un ejemplo práctico del comportamiento del diodo de 14004 bajo la polarización directa. Este experimento se establece en el rango de voltaje de 0 a 2 volts en un límite de corriente de 600 mA para evitar sobrecalentamiento. Los resultados se muestran como el diodo comienza a conducir corriente cuando se